Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con todos nosotros. Nos has tenido misericordia, nos has amado, Señor. Y ahora aquí está nuestro corazón delante de ti. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, que nos des esa sabiduría de lo alto. Y Señor, mis hermanitos sean ministrados, confortados, guiados en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Hoy se inicia, hermanos amados, con este libro, esta carta a la iglesia de Tesalónica. Una iglesia, hermanos amados, también muy amada. Y vamos a ver cómo se dirige el apóstol Pablo a esta iglesia. El título de esta transmisión es Imitadores Nuestros. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos amados, como en toda carta del apóstol Pablo, se inicia con un saludo, también conocido como salutación. Ese es un saludo a la iglesia. Y hermanos amados, también dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Habla de dos personas diferentes. Y hermanitos amados, así el Nuevo Testamento está lleno de contenido que hablan que sí, hay Dios Padre, hay Dios Hijo, y claro, por el Espíritu Santo y su inspiración es como se escriben estas cartas, ya que ahora, aquí en la tierra, hermanitos, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, dicho esto, hermanitos, continuamos con el verso 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí, mis hermanos amados, Pablo también habla bien de esta iglesia de Tesalónica, como de la iglesia de Colosas, ya lo vimos, los colosenses. Y hermanitos, esto dice mucho, dice algo bueno y hermoso de esta iglesia y su carácter, su característica. ¿Por qué? Porque hemos visto también el contraste de otras iglesias. Por ejemplo, hermanitos, ya se ha dicho, la iglesia de Galacia, pues le causaba más tristeza que otra cosa al apóstol Pablo por su desviación doctrinal, porque había engañadores que querían judaizarlos, de la gracia pasarlos nuevamente a la ley. Bueno, en este caso dice que se da gracias por ellos. 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Una iglesia con fe, una iglesia de fe. Dice, del trabajo de vuestro amor, todo lo que hacían era con amor. Y dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que buscaban al Señor, esperaban al Señor. Y hermanos amados, esto habla muy bien de una iglesia. Muy bien. Verso 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Dios los eligió. Así como a nosotros, hermanitos, Dios nos eligió. También dijo el Señor Jesús
en los evangelios: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Muy bien, esto es de que Dios nos eligió. Y si Dios nos eligió, hermanos amados, ¿será que Dios nos soltará? ¿Se olvidará de nosotros? ¿Nos abandonará? No, mis hermanos amados, Él nos eligió y su corazón lleno de amor hacia nosotros, grande, grande amor, amor eterno, nunca cambia. Así que, hermanos amados, usted no pende de un hilo que está a punto de romperse y ya casi se va a perder. No, Dios lo eligió. Y el Señor piensa en usted, así está escrito: Jehová pensará en mí, no desampares la obra de tus manos. Así que usted, hermanito, hermanita, está en el corazón de Dios. Dios piensa en usted porque Él mismo lo ha elegido. Ahora el 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bueno, él menciona de cómo comenzó esa obra, cómo llegó el evangelio a ese lugar, Tesalónica. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica, hermanos tesalonicenses. ¿Cómo se originó, hermanitos? Dice aquí que no llegó solamente en palabra, o sea, predicación, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Hermanos amados, esto habla de señales, milagros, maravillas, prodigios que el Señor hace. Y es que, hermanitos, no se nos debe de olvidar que cuando hay predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, automáticamente va acompañada de señales, prodigios, milagros. Eso es como una firma, como un sello de que Dios está obrando. Si hubiera predicación solamente, hermanitos, sin señales, bueno, ¿qué pasaría cuando un político hace un discurso y claro, no hay señales? Nos pareceríamos a ellos. Pero nuestro discurso no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y al estar Dios hablando, ¿cómo no va a actuar el Señor haciendo maravillas, sanidades, liberaciones? Así que, mis hermanitos, así recibieron el Evangelio estos hermanos de Tesalónica. No solamente con palabra, sino también, dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y, hermanitos, va a dar más detalles. Dice: bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. También el apóstol Pablo dio ejemplo ahí, hermanitos, portándose con mucho amor, amor fraterno, estima delante de ellos. Hemos visto, hermanos amados, en las cartas anteriores para las iglesias que ya se han analizado, como también el apóstol Pablo, por amor a ellos, daba ejemplo cómo habían de actuar, cómo habían de hacer. Y bueno, aquí no es la excepción. Dice ahora el verso 6: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros. Imitadores nuestros. Esto, hermanos amados, es muy hermoso. Ahora le leo la versión 60 que comúnmente muchos usan. Dice, verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estas son las características de cómo comenzó esta obra en esa localidad. Dice, hermanitos, les repito nuevamente, ahora con mi versión 95. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros.
Qué hermoso, mis hermanitos. Ellos recibieron el ejemplo del apóstol Pablo. Y como también ya hemos visto anteriormente, él decía: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo imito a Cristo. Ustedes imítenme a mí. Si no sabían cómo es, cómo se hace, son nuevos. Y claro, cuando se dirige a personas no judías, y los no judíos comúnmente eran idólatras antes de conocer a Cristo. Ahora, ¿cómo se sirve a un Dios vivo? ¿Cómo se le sirve y honra al Dios verdadero? ¿Cómo se hace? Nunca lo habían visto los no judíos. Los judíos ya tenían cierta base, fundamento y hermanos amados, pero los no judíos, ¿cómo iban a honrar al Señor si nunca antes lo habían hecho? Necesitaban un buen ejemplo. En este caso, el apóstol Pablo. Y mis hermanos amados, dice aquí: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros. Qué bueno, imitaban a Pablo. Y dice: y del Señor. Claro que sí, porque Él es nuestro ejemplo. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Su nombre es Jesús. Así que también a Él lo imitaban. Luego dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Oh, hermanos amados, esto era verdad. Y ya no especifica, ya no da detalles qué era lo que sufría esa iglesia. Solamente dice que cuando recibieron el evangelio, la palabra, estaban en medio de gran tribulación. Oh, ese tema profético, doctrinal, nosotros, hermanitos, lo entendemos espiritualmente cuando habla de un evento, más bien de una época de 7 años, y se le llama la gran tribulación, y equivale grande dolor, angustia, sufrimiento, padecimiento. Imagínense entonces, la iglesia a la que se dirige había sufrido muchísimo. Era una gran tribulación para ellos cuando se les predicó la palabra. Sin embargo, también dice: con el gozo que da el Espíritu Santo. Mis hermanitos, puede haber gran tribulación a nuestro derredor, hacia nuestras vidas, y sin embargo hay grande gozo. ¿De dónde sacamos ese gozo? Porque también, hermanitos amados, se ha visto en la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo gozarnos? ¿Cómo deleitarnos? Pues está escrito: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y también hemos visto en las epístolas anteriores cuando dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: regocijaos. Oh, gozarse a ese grado de regocijarse. Hermanos amados, ¿cómo es posible eso? Solamente en Dios es posible. También decía el apóstol Pablo que él se gozaba en sus tribulaciones y en sus necesidades y en sus debilidades. Gozarse por cosas así, cualquiera de nosotros lloraría por cuestiones así, pero nos gozamos en Él. Solamente le doy un breve ejemplo. ¿Cómo nos podemos gozar en el Señor? Nos gozamos al acercarnos a Él, al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos gozamos que Él ha dicho: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Quiere decir, Dios nunca lo va a rechazar a usted si usted viene con humildad, con todo su corazón al Señor. Nos gozamos en que su misericordia es nueva cada mañana, que ayer Él nos sostuvo, Él nos ayudó, y por qué no decir también ayer nos perdonó.
Hoy es otro día. También dijo el Señor Jesús, cada día trae su propio mal o su propio afán. Siendo otro día de lucha, otro día de conquista, otro día de batalla, tal vez para algunos, otro día de dolor. Pero Él, así como estuvo con nosotros ayer, estará hoy. Y Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y como se dice en la palabra, dice, no temas en Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quiere decir, te doy fuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanitos, y esto es por el carácter de Dios, no es condicional o condicionado, sino que dice abiertamente y en general, siempre, siempre te voy a ayudar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. También equivale a sostendré con la diestra de mi justicia. Siempre. Grábese estas palabras en su corazón, hermanitos. Por eso le mencionaba, como ejemplo, en esto nos podemos gozar. Tal vez en tribulaciones no, porque las tribulaciones nos lastiman, nos afligen, nos hacen llorar. Pero en Dios nos podemos gozar, cuando Él dice, siempre te ayudaré. Hermanitos, grábeselo, créalo. Y de eso gócese, diciendo, Dios me va a ayudar siempre. En este caso, como no hay condicionamiento, no dice en este caso, en otros sí, pero en este no dice, pues si oyes atentamente, o si te portas bien, o si le echas ganas. No, en este caso, abiertamente, dice siempre te ayudaré. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios bueno, maravilloso, y para siempre es su misericordia. Así que gócese en que Dios siempre le va a ayudar y siempre le va a sustentar. No le hace que usted no tenga trabajo ahora. Él siempre le va a sustentar. Dígame, si no hay motivos para gozarnos, sí podemos gozarnos. Nos gozamos en Él. Qué bueno es, qué hermoso es, qué grande es, qué santo es, qué bondadoso es. Así es nuestro Señor. Entonces, en verdad, sí nos podemos gozar aún en medio de las tribulaciones. Y dice, hermanos amados, le leo todo el versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien da ese gozo. Y nos gozamos en el Padre, nos gozamos en el Hijo y nos gozamos, claro que sí, en el Espíritu Santo. 7. De esta manera, habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Otras iglesias, hermanitos, otros hermanos de otros lugares. Para ellos, los tesalonicenses eran un ejemplo de todo esto. Dice, de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Qué bueno que ahora la iglesia de Tesalónica era ejemplo para otros. Ahora dice el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada. O sea, en esas otras localidades había el testimonio de los hermanos, la iglesia de Tesalónica, hermanos amados, de la fe de ellos, la palabra que estaba en ellos, la fe que tenían en Dios. Todo eso se había extendido a las otras iglesias, a tal modo que dice el apóstol Pablo que ya no había necesidad de él de hablar nada. O sea, completar el trabajo de la predicación en los otros lugares, siendo que esta iglesia resplandecía, era ejemplo, y las otras congregaciones de esta iglesia podían recibir bendición, ejemplo, fundamento. Muy bien, le voy a conectar desde el 8 en adelante, porque partiendo de vosotros, o sea, a partir de ellos, quiere decir que se origina en ellos lo que se comparte hacia las otras iglesias. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Por causa de esta iglesia, que era de grande bendición. Verso 9. Ellos mismos, o sea, los otros hermanos de las otras localidades, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sí, mis hermanitos, pues los no judíos anteriormente adoraban ídolos, y pues esta iglesia también, ahora ya convertida, la gente dejó de hacerlo y ahora adoraban a Dios, porque se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No hay otro, hermanos amados. Nuestro Dios es el verdadero Dios, único, verdadero, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos amados, no hay otro camino, solamente el Señor Jesús, que nos guía al Padre. Ahora, hermanitos amados, dice el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí habla una aclaración, habla de la ira venidera. Sí, mis hermanos, cuando dice venidera, pues es entendible, la ira que viene ira, hermanos. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Es lento para esa ira, de la cual también tiene un plazo, un término. Y cuando ya no estemos, el Señor, en ese espacio de la gran tribulación, derramará su ira. Para esto les recuerdo, hermanitos, lo que ya se ha escuchado, que ese periodo profetizado durará 7 años. Y se le llama gran tribulación, se le llama la angustia de Jacob, también se le conoce como la semana 70 de Daniel, todos esos nombres. Pero también se tiene entendido que se divide en dos: los primeros 3 años y medio, la primera mitad, pues, de los 7 años, y la segunda mitad. Y sabemos que la segunda mitad es el tiempo de la ira. Es cuando, hermanitos, se derrama la ira de Dios. Es verdad que en la primera mitad también es gran tribulación, muy fuerte, por cierto. Pero la segunda, hermanos amados, el Señor ya derrama su ira. Y se le conoce en Apocalipsis como las copas de la ira, ya que se ve en Apocalipsis los sellos, 7 sellos, luego las 7 trompetas, pero las 7 copas de la ira.
Eso, hermanos, es lo más intenso. Y dice aquí, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es verdad. En otra parte dice que nosotros no somos hijos de ira, ni estamos puestos para la ira, porque Dios, en verdad, hermanos, se aira. ¿Cómo es la ira de Dios? Es justa, y parece extraño decirlo de esta manera. Es santa. Una ira no como la nuestra, una ira corrompida, una ira que saca de control, una ira que lastima, que afecta, que comete injusticia, porque se podría airar uno hasta contra un inocente que no le ha hecho nada. Tal vez le han calumniado, tal vez han dicho falso testimonio de una persona y el otro se aira y ni siquiera es culpable la otra persona. O sea, una ira injusta es la ira del hombre, pero la ira de Dios es justa, porque Él en su grande amor y santidad ha tenido paciencia a todos los malos. Ha tenido paciencia a todos aquellos que transgreden. Así que, pues hermanos amados, Él nos libra, pues de todo esto que va a venir. Así que mis hermanitos, tenga fe, tenga confianza. El Señor le va a librar de la ira venidera. Esa ira no es para usted. Esa ira es para los que rechazaron al Señor Jesús. Así que, hermanos amados, tenga confianza, tenga fe. El Señor le ama muchísimo. Gócese en Él, permanezca en Él, crea en Él. Y Él, hermanos amados, le abriga, le cubre con su sangre preciosa. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, esto es el que viene voluntariamente a Él, y claro, se cubre debajo de Él, morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir, vivirá bajo la protección. Sombra equivale a protección. Omnipotente, todopoderoso. Si usted viene a Cristo voluntariamente, con amor, con fe en Él, usted va a ser protegido bajo esa cobertura, sombra del Todopoderoso. Ánimo, hermanos amados. El Señor le ama mucho. Alábele, adórele. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Vemos cómo esa iglesia amada de Tesalónica tenía fe y esperaba en ti. Así nosotros confiamos en ti, Señor. Estamos en la última generación, estamos en la recta final, pero tú nos sostienes. Tu palabra es poderosa, nos aviva, nos sostiene, nos alimenta, nos guía, resplandece nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos que escuchan esta palabra en las transmisiones. Señor, bendice a mis hermanos en grande manera. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Siga firme en Cristo Jesús. Amén.